Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo os muestro un ejercicio en el cual vamos a filtrar un control list box de más de 10 columnas y cargando los datos con la propiedad row source. Te invito a que sigas conmigo y te explico el contexto de este ejercicio y la solución o soluciones adoptadas. Este vídeo lo estoy haciendo en respuesta a una consulta de un seguidor de mi canal, que me explicaba que tiene una tabla con 12 columnas que los quiere cargar en un control Lixbox, pero el Lixbox, debido a la anchura del formulario, yo no he visto su desarrollo, la cuestión es que se le activa la barra horizontal de desplazamiento dentro del control Lixbox porque no se muestran todos los contenidos a la vez. Entonces, si carga los datos, como supongo que la mayoría ya sabéis, con la propiedad row source, se nos muestran los títulos de las columnas. Por tanto, al desplazarnos tenemos el título de la columna. Pero no permite hacer un filtro de los datos, la propiedad row source, de una manera más sencilla y fácil. Entonces, si utilizaba la propiedad list o un filtro para cargar los datos, con los cuales sí que se puede hacer filtrar los datos de manera más sencilla, tenía que tener los títulos de las columnas por encima, normalmente con controles de etiqueta, controles label. Pero ¿qué sucede? Que si se le activa esta barra porque no ve todos los contenidos, no puede tener todos los títulos en controles de etiqueta, porque al desplazarnos para aquí los títulos no se ven o no se actualizan. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el contexto que me consultaron y cuál es la solución que estoy proponiendo o estoy adoptando como una posible solución. Obviamente, como sabéis, puede haber más de una solución. Entonces, mirar como si yo hago aquí, voy escribiendo en este cuadro de texto, me está haciendo un filtro de los datos de la tabla en base a la columna ciudad, que tal vez no he comentado, pero aquí tengo un cuadro combinado con todos los títulos de las columnas y observar que se me mantiene la barra de desplazamiento vertical activa como si tuviera todos los registros, pero realmente hace un filtro y solo me muestra estos y me voy desplazando y mantengo todos los títulos de las columnas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces os voy a mostrar cuál sería la lógica del ejercicio y luego os muestro un poco el código que ya está todo realizado. Muy bien, entonces la lógica del ejercicio, mirar, es así. Al trabajar con la propiedad row source, la propiedad row source sabéis que se le pasa, vamos a ver un poco aquí al código, para cargar los datos se le tenemos que pasar un nombre de rango. En este caso yo lo que tengo es una, unas variables de tipo hoja que he asignado la hoja correspondiente a esa variable. Y aquí en vez de ponerle directamente el nombre de la tabla, solamente le paso la propiedad name del objeto hoja, que al final es un nombre de un rango. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que aunque yo haga un filtro en esta tabla, me va a mostrar todos los datos, porque hace una conexión, ¿sí?, con la tabla y siempre muestra todos los datos. Entonces la solución es crear como otra hoja donde tenemos una copia de la tabla, vamos a decir, original, y entonces voy a cargar los datos del Lixbox a partir de esta copia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Al hacer un filtro, mirar aquí que yo voy a poner esto aquí y cierro el formulario, lo que he hecho ha sido, me aplica un filtro sobre la tabla original con el método autofilter. Después, ¿qué hace? Voy a copiar los valores con el método de special cells y que sean las celdas visibles, pero aquí en la hoja que hemos hecho, en esta hoja copia, yo he eliminado todas las filas menos la fila 2 porque tenéis que tener en cuenta que para que Excel considere una tabla tiene que tener por lo menos una fila aunque no tenga datos. ¿De acuerdo? Elimino hasta la fila 3, borro los contenidos de la fila 2 y luego pego los datos que he copiado de aquí filtrados. Al copiar los datos aquí, automáticamente, por la vinculación que tiene el control Xbox con el nombre de esta tabla, de este rango, se actualiza. Entonces esta es la base continuamente, ¿sí?
aplicas un filtro, copias los datos visibles, eliminas lo que exista, pegas y automáticamente se carga. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la base, la lógica del ejercicio. Entonces ahora pasamos a ver y os muestro brevemente el código. Vamos a la ventana de edición de VBA. Aquí tengo el formulario. Veis que solo tiene el cuadro combinado, el cuadro de texto y el control de Xbox. Si vamos a su código, a nivel de módulo he declarado dos variables de tipo listObje, es decir, de tabla, y otra variable de tipo byte. En el evento initialize a las variables de tabla asigno sus tablas correspondientes. Esta lb, listbox, una es esta tabla y otra sería esta tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces también aplico con el método autofilter de mostrar todos los datos a la hora de cargar los datos, si acaso se quedará algún filtro, y luego llamo a estos procedimientos, uno de cargar el combo box y estos dos que ahora os muestro. Cargar el combo box, si nos vamos aquí debajo, lo que hace es cargar el cuadro combinado exactamente con los títulos de las columnas a través de este ciclo, sí, y con los códigos específicos de tabla con el header row range. Y después a esta variable que he creado ahí arriba le asigno un valor que es lo que tenga mi cuadro combinado en su propiedad listindex más 1. ¿Por qué listindex más 1? Porque un cuadro combinado, su propiedad listindex, que es el valor seleccionado, empieza por 0, es de índice 0. Y necesito ese de número columna, luego os muestro para pasar en el método autofilter como sobre qué columna vamos a aplicar el filtro. Y como las columnas empiezan por 1, pues necesito sumarle 1. Esa es la lógica. Y también en el evento change del cuadro combinado, pues a esa variable, lo mismo que aquí, le asigno lo que elija el valor de índice de la columna que elija más 1. Muy bien. Después tenemos cargar el cuadro combinado. Sí, perdón, el cuadro combinado, cargar el listbox, que entonces primero el método clear, limpiar, le pasamos el número de columnas con esta instrucción que también es de manejar tablas con código VBA en Excel. En la propiedad column height decíamos true para que nos muestre los encabezados y como os comentaba, con la propiedad row source cargamos los datos pasándole la propiedad name de la tabla lb, que es la que hacemos de copia y donde queremos cargar los datos. Vale. Y después, digamos lo principal, en el evento change del textbox 1 que nos hace de filtro, pues muy bien, lo primero que hago es una validación que si con la función len, que recordáis nos cuenta cuántos caracteres existen, si es mayor de 0 hago una serie de cosas y si no, no. Si está vacío, nuevamente lo que quiero es mostrar otra vez todos los datos en su conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para hacer el filtro, pues aplico el método autofilter con los diversos argumentos. Entonces, el fiel es el qué número de columna. Entonces, mirad que le estoy pasando el valor de esta variable que la he declarado a nivel de módulo y que la recogemos a partir de la selección del cuadro combinado del combo box de los encabezados. Y luego los criterios. El criterio es lo que tenga el texto que tenga mi textbox 1, pero le concateno un asterisco antes y un asterisco después para que contemple todas las opciones posibles, lo más abierto posibles. Entonces, si tiene algún valor, también hago una validación en cuanto de las celdas visibles, si el conjunto de filas es mayor que 1 o el conjunto de áreas es mayor que 1, me va a aplicar estos dos procedimientos. Y si no, solamente me limpia la tabla. Estos dos procedimientos, ¿cuáles son? Mirad, limpiar tabla listbox, cargar tabla listbox. Vamos a verlos. Limpiar tabla listbox es lo que os he comentado al principio. Mirad, lo que hago con este ciclo es de la tabla LB, es decir, de la tabla que nos hace copia, lo que hago es de la fila 2 limpio y elimino, es decir, como borrar los contenidos que tenga. Y luego lo que hago es eliminar las filas desde la 3 hasta la última. ¿Veis? Es decir, desde las 3 hasta la última que tenga datos. Por tanto, ya tengo esta tabla preparada para recibir los datos. Y entonces, ¿qué es lo que hace este otro procedimiento? Es decir, como ya he hecho el filtro aquí inicialmente, ya me he aplicado el filtro a la tabla original, esta, muy bien,
Entonces lo que hace es, pues de mi tabla del data range de los datos special 6, las que son visibles lo copiamos y lo vamos a pegar en la otra tabla con un paste especial. Y en este caso yo estoy utilizando la opción de pegar valores y números de formatos. En este caso no tengo números de formatos, pero si tuvieras, por ejemplo, fechas o valores numéricos, como pueden ser de, no sé, de monedas, ¿sí? Entonces te copiaría aquí esos mismos formatos para que te cargue el Xbox con los formatos adecuados. Entonces esta me parecía lo más adecuado, ¿de acuerdo? Y luego aplico el Application Could Copy Mode False para que no se me quede activo las celdas que he estado copiando. Y nuevamente y al final resulta que todos estos procedimientos los voy cargando o los llamo en función de cada situación específica. Veis que se repiten los mismos procedimientos. Y en el caso de no tener ningún valor, lo que hago, limpio todo, limpio el Xbox, ¿sí? Y entonces copio otra vez los datos, es decir, hago la misma acción, pero en este caso que no hay ningún valor para que me muestre todos los datos otra vez. Es decir, lo que haría es, al quitar el filtro, ¿sí? Copiar todos los datos y pasarle aquí todos los datos en su conjunto. Y obviamente como tiene la conexión el Xbox a través de la propiedad row source con el nombre de esa tabla, se actualiza todo automáticamente, como ya habéis visto que nos funciona perfectamente. Y si ahora, por ejemplo, quito el filtro y quiero hacerlo sobre país, pues observar que si pongo, veis como aquí vamos a poner a G, nos quedaría solo Argentina. Veis que está funcionando correctamente, en este caso al seleccionar país, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego, ¿qué os quería comentar más? Que yo he hecho aquí de esta manera sencilla, es decir, la base de cómo hacer el ejercicio. Ahora bien, si tú tendrías columnas con fechas o con valores numéricos, este tipo de filtro probablemente no te va a funcionar. Deberías de crear campos específicos para utilizar el método autofilter con valores numéricos o con valores de fecha. Pero eso obviamente va a quedar un poco para tu desarrollo. Y por último, en mi opinión, sería interesante, una vez de ajustar todo lo que tú necesitas, esta hoja que es la que sirve de copia y para cargar, yo la ocultaría. De tal forma que si es para uno el ejercicio o incluso puede ser para otras personas, no cree una confusión sobre qué hoja es la original en la que estamos trabajando. El hecho que esté oculta no tiene ninguna repercusión para que nos siga funcionando perfectamente. Muy bien, entonces esta sería la solución que ya habéis visto que no es compleja, pero requiere un poquito de trabajo, ¿de acuerdo? Y ahora no os vayáis porque os comento otra posible solución. Esta segunda solución sería trabajar con un control list view. Hace pocas semanas he venido publicando una serie de vídeos, 5 vídeos sobre el control list view, y el último de ellos estaba haciendo una propuesta de cómo filtrar un control list view en tiempo de ejecución, que es más o menos este mismo desarrollo. Solo que para mostrarlo aquí he reducido el tamaño del control list view para que se active la barra de desplazamiento y observar cómo tendríamos la misma solución, incluso a veces hasta mejor, ¿no? Porque los títulos de los encabezados los tenemos disponibles, nos funcionan los filtros, ¿de acuerdo? Incluso nos podría funcionar los filtros, por ejemplo, hasta con las fechas, ¿de acuerdo? De una manera mucho más sencilla. En el otro ejercicio podemos hacerlo, pero necesitamos elaborar algo un poco más complejo. Y también que es interesante que en el control list view podemos tener la ordenación al hacer clic en las columnas. Bien, algo que de manera más natural tenemos este control list view. Entonces, otra opción muy interesante sería, en vez de utilizar el control Xbox, utilizar este control list view para dar una solución a esa situación que me planteaba este seguidor de mi canal. Así que ya tenéis dos soluciones, con control list view y con control listbox. Y ahora, para terminar, os voy a pedir que me regales un me gusta, os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho, dejadme vuestros comentarios sobre este vídeo y recuerda compartir
compartir este vídeo y compartir que más personas conozcan mi canal y puedan aprovechar los contenidos que en él publico. Y nada más, hasta el próximo vídeo, os espero.